urgencia principalmente, ¿verdad? Principalmente aquí en nuestro país, o sea, en Paraguay, incluso en zonas rurales del Brasil, se ven muchos casos de MEA colon, ya, dependiente de la causa, ya sea congénito o adquirido, principalmente los adquiridos. Eh, es algo que tenemos que conocer, su forma de presentación, tenemos que conocer la etiología causal, cómo, cómo investigar, cómo pedir el estudio para poder hacer el diagnóstico y por ende el tratamiento todavía no corresponde que sepan, pero sí por lo menos los medios diagnósticos que tenemos a disposición, básicamente eso quiero que puedan reconocer y poder implementar el día de que les toque ver a un paciente así. Entonces, sin más preámbulo, vamos a ir viendo ya lo que es megacolon. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de megacolon, como ya dice su nombre, megacolon, hace referencia a esto, a una dilatación colónica permanente, ¿sí? Que va directamente relacionada a lo que es una constipación crónica, ¿sí? Y que abarca obviamente distintas entidades clínico-patológicas, ¿sí? Dependiendo de la causa a la que lleve a la formación de ese megacolon, prácticamente eso es lo que le diferencia justamente a la forma de presentación de cada tipo de megacolon, ¿sí? Entonces, megacolon en sí, dilatación colónica permanente asociada a una constipación crónica. Básicamente esa es la definición más correcta que le podemos dar, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de megacolon, no es siempre que todo el colon está dilatado, no es lo más frecuentemente encontrar que todo el colon esté dilatado, ¿sí? Y dependiendo del segmento colónico que esté afectado, es donde nosotros vamos a determinar o denominar a ese paciente o a ese megacolon. Entonces, podemos tener un mega recto sigma, un mega sigma, e incluso el megacolon completo, que es el megacolon total. Pero en realidad no es el más frecuente que sea el megacolon total, ¿sí? Lo más frecuente es un mega recto sigma, por ejemplo, y hasta ahí, ¿verdad? O sea, pero también se puede encontrar megacolon total. Entonces, según el segmento que esté dilatado, obviamente que ahí vamos a tener los distintos nombres, como vamos a denominarlos, ¿está bien? Ahora, de acuerdo a la fisiopatología del megacolon, como se producen, están los primarios y están los secundarios. Básicamente, nosotros sabemos que tenemos plexos nerviosos a nivel del colon, a nivel del intestino, que básicamente lo que hace o la función principal es inervar al colon, obviamente, y atribuirle la función o darle esa función de motilidad al colon a través de los estímulos nerviosos. El colon va obviamente que contrayéndose y va propulsando la materia fecal a lo largo del tracto intestinal grueso. Ahora, ese plexo nosotros conocemos como plexo mientérico de Auerbach y Meissner, ¿sí? Perfecto. ¿Qué es lo que pasa con respecto a la fisiopatología del megacolon cuando nosotros hablamos en primario y secundario? En el primario nosotros vemos que cuando nosotros tenemos trastornos a nivel del plexo mientérico propiamente dicho, es ahí donde nosotros hablamos de megacolon primario. Megacolon secundario es aquel megacolon que, como ya su nombre dice, secundario a otras patologías que repercuten a nivel del colon, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? De que la causa no está en el colon propiamente dicho y que si yo soluciono la causa, capaz que esté solucionando también el megacolon, ¿sí? Indirectamente, ¿está bien? Entonces, es muy importante reconocer esas dos grandes diferencias. Primario son aquellos en donde el problema está directamente a nivel del plexo entérico del intestino, y secundario son patologías que están en otros lugares, pero que repercuten en el colon, ¿sí?
Ahora, el megacolon primario, como les había dicho, es aquel trastorno que se origina a nivel de las alteraciones de las células ganglionares de los plexos de Auerbach y Meissner, que son los plexos mientéricos del colon y el recto. Entonces, dentro de los megacolon primarios existen dos grandes patologías, que es, uno es congénito, son totalmente diferentes, ¿sí? Es imposible que se confundan. Uno es congénito, que desde el nacimiento es una malformación, y el otro es adquirido, o sea que el paciente adquiere la enfermedad a lo largo de su vida, ¿sí? Entonces, el megacolon congénito es la enfermedad de Hirschsprung y el megacolon adquirido es la enfermedad disganglionar del adulto que hoy en día conocemos como el megacolon chagásico, ¿sí? Perfecto. Entonces, dos grandes patologías totalmente distintas en las que tienen en común que ambas tienen alteraciones a nivel de esto, nivel de los plexos mientéricos de Auerbach y Meissner. Eso es lo único que tienen en común. Después son totalmente diferentes. ¿Bien? Ahora, la enfermedad de Hirschsprung, que es el megacolon congénito, ¿sí? Congénito, desde el nacimiento, el paciente trae desde el nacimiento, ¿sí? Se caracteriza ¿por qué? Por tener esto, por ser una aganglionosis congénita. ¿Qué significa aganglionosis? Que el paciente no tiene células nerviosas a nivel del intestino, no tiene plexo mientérico, el plexo de Auerbach y Meissner está ausente, ¿sí? Y si está presente, porque hay una pequeña posibilidad de que esté presente, pero en cantidad insuficiente, ¿sí? O sea que de tener aganglionosis puede tener un poco de células ganglionares, pero están reducidas en tamaño y se conocen como hipoganglionosis, ¿está bien? Disminución del número de células ganglionares a nivel del intestino, hipoganglionosis. Pero la característica de la enfermedad de Hirschsprung es que estas células ganglionares estén ausentes, por eso se llama aganglionosis congénita del tracto digestivo distal. ¿Sí? Es igual a enfermedad de Hirschsprung o megacolon congénito. ¿Estamos? La causa es desconocida, pero obviamente que se debe a una migración anormal, o sea que a una detención de la migración caudal de las células ganglionares a nivel intestinal. Hay una mal rotación completa de las células ganglionares y no hay por ende una migración completa del plexo hacia el intestino. ¿Está bien? Entonces, si hay una deficiencia en la migración de las células ganglionares, obviamente que no va a tener inervación un segmento del intestino. ¿Está bien? Generalmente colon y recto. Ahora, en la mayoría de los casos, ese segmento que no tiene células ganglionares, que es aganglionar, comprende ¿cuál? Conducto anal al recto o máximo recto sigmoides, ¿sí? Como máximo. Eso es lo más frecuente, ¿sí? Se conoce como enfermedad de Hirschsprung corta, ¿sí? Entonces, la ganglionosis, lo más frecuente es que comprometa canal anal, recto y recto sigmoides. Fin, hasta ahí. Hay un porcentaje en donde puede afectar a todo el colon, puede haber una ganglionosis completa, incluso puede haber una ganglionosis hasta el intestino delgado, ¿sí? En casos rarísimos, pero eh, la gran mayoría de los casos es que afecte canal anal, conducto anal, recto y máximo unión recto sigmoide, ¿está bien? Como máximo. Y en el 20% de los casos, o menos del 20% de los casos, comprende a patologías que afecten solamente al conducto anal y al recto distal, solamente al recto inferior, a una pequeña porción del recto, lo que se conoce como un segmento ultra corto de la enfermedad de Hirschsprung. ¿Está bien? Entonces, eso es muy, pero muy característico también que se puede encontrar. Entonces, lo más frecuente, les vuelvo a repetir,
Características: ausencia de células ganglionares del plexo de Auerbach-Meissner, donde a nivel del canal anal, recto o como máximo recto sigmoides. No quiere decir de que haya en todo el colon, puede haber también en todo el colon, pero lo más frecuente es hasta sigmoides, ¿está bien? Y como les dije, la característica es congénito desde el nacimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente desde el primer día de vida ya puede presentar síntomas, ¿está bien? La epidemiología en aproximadamente 1 de cada 5.000 nacidos vivos y existe una predisposición familiar marcada, ¿sí? Generalmente. Ahora, ¿cuál es un trastorno que va relacionado? Como es una malrotación o una falta del descenso de la migración de las células, ¿qué es lo que ocurre? Hay una malformación. Si yo tengo una que al tener una malformación, generalmente hay otra malformación también. Siempre va asociada a algo más. Generalmente, los pacientes que son portadores de megacolon congénito tienen 10, o en realidad tienen 10 veces mayor probabilidad de también tener síndrome de Down, ¿sí? En comparación, obviamente, que pacientes, en comparación a pacientes que tengan, que sean normales, vamos a decirle, o sin, no normales, pero sin deficiencia adquirida, ¿sí? Entonces, sin deficiencia congénita. Entonces, paciente que sea portador de un megacolon congénito, se vio de que hay 10 veces más posibilidades de también ser portador del síndrome de Down. La relación del sexo predominantemente es mayormente frecuente en el sexo masculino, con relación 4:1 en comparación con el femenino, y dice que el 70% de los casos ocurre de forma aislada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que el 70% de los pacientes con megacolon congénito solamente presentan esa malformación o esa malrotación nerviosa. Pero existe un 18% de los pacientes que están asociados, como ya les dije, al síndrome de Down. O sea, que tienen asociaciones de malformación, ¿está bien? Y en el 18% de los casos, con pacientes que sean portadores de megacolon congénito, se vio que el 18% de ellos están también con síndrome de Down, ¿está bien? Entonces, generalmente eso es muy frecuente, es el hallazgo de los dos síndromes concomitantes, ¿está bien? Ahora, ¿cuál es la presentación clínica de este tipo de pacientes? La presentación clínica de este tipo de pacientes es que, como es algo congénito, puede aparecer, como les dije, inmediatamente después del nacimiento. El paciente en su primera hora de vida ya puede presentar síntomas. ¿Cuál es? Imagínense que tengamos un segmento del intestino que no está funcionando, no se contrae, no se distiende, no se mueve. Está porque está, no cumple ninguna función, ¿sí? Principalmente nosotros sabemos que el recto cumple una función de reservorio de materia fecal. Entonces, imagínense que ese segmento no cumpla su función, que no se distienda, que no se contraiga para expulsar la materia fecal, que no realice ningún tipo de movimiento. ¿Qué es lo que va a pasar? El paciente se va a obstruir, va a tener una obstrucción intestinal, ¿está bien? Entonces, imagínense, primeras horas de vida, el paciente con una colon congénito, donde se manifieste por distensión abdominal, ¿sí? Evidentemente, distensión abdominal, detención o sea, no es que va a tener detención de ese, sino que no va a eliminar el meconio. Sabemos que el meconio es la primera materia fecal que el paciente elimina, el recién nacido elimina. Entonces, el paciente se va a presentar como una obstrucción intestinal. ¿Cómo? Distensión abdominal importante, el paciente va a estar muy distendido, va a presentar vómitos, va a presentar la imposibilidad de eliminar el meconio, que es la materia fecal en los recién nacidos, ¿sí? En los neonatos, y dificultad para respirar. ¿Por qué? Porque las criaturas sabemos que tienen una respiración abdominal, netamente abdominal,
Entonces, si yo tengo una distensión abdominal marcada, el paciente puede tener una insuficiencia respiratoria severa y puede ser muy, pero muy grave el cuadro. ¿Está bien? Por eso es que en las criaturas es muy importante hacer el diagnóstico lo más rápido posible. ¿Está bien? ¿Por qué se produce todo eso? Por esto, por el aumento de la presión intraabdominal secundaria a la dilatación colónica. ¿Estamos? En esos casos, cuando se producen este tipo de manifestaciones, si se le hace un tacto rectal al paciente con el dedo meñique, es, ¿qué es lo que ocurre? Puede haber, al vencer la resistencia, al vencer, cuando hacemos el tacto y pasamos la zona donde está sin ganglios, sin nervios, puede haber la expulsión violenta, ya sea del meconio o incluso de gases, y el paciente puede mejorar de forma transitoria, no va a mejorar para siempre. Eso al momento de terminar el tacto rectal va a empezar nuevamente el ciclo de distensión abdominal y va así sucesivamente, ¿sí? Ahora, se cree de que cuanto más temprana sea la forma de presentación clínica del paciente, más extensa es la zona de aganglionosis. ¿Qué quiere decir eso? De que si desde el primer día de vida el paciente ya presenta su sintomatología, probablemente la zona de aganglionosis del recto y colon es mayor. Como les había dicho, recto, conducto anal, recto y máximo sigmoide es la zona más frecuente, pero se cree de que cuanto más temprano sean los síntomas, mayor es el compromiso del territorio del colon sin células ganglionarias. ¿Está bien? Ahora, esta es la clásica presentación de los pacientes recién nacidos, la marcada distensión abdominal y, como les dije, un paciente pequeño, criatura, tiene la respiración netamente abdominal, ¿sí? Por eso es que cualquier patología abdominal que se repercuta por obstrucción intestinal, ileos de cualquier tipo que sea, de distensión abdominal, es gravísimo porque puede causar parada cardiorrespiratoria, el paciente puede parar. ¿Bien? Ahora, el paciente portador de media colon congénito puede presentar su sintomatología como vimos recién, desde el primer día de vida puede, ¿sí? Pero también puede ser de que se manifieste más tardíamente, ¿sí? Ahora, esos episodios, cuanto más tardíamente se presenten, los cuadros obstructivos son menores, ¿sí? Y están separados por periodos más prolongados, pero nunca tienen el tránsito normal, siempre son constipados los niños. ¿Estamos? Entonces, los pacientes pueden presentar su megacolon cada 3 meses, cada 4 meses, y a medida que el paciente va creciendo, cuanto más va creciendo, más tiempo se va espaciando los periodos de megacolon o de sintomatología, cada vez más se van separando los periodos de obstrucción y los periodos intermedios cada vez son más largos, ¿está bien? A medida que va creciendo el paciente, ¿sí? A medida que el niño crece, los periodos obstructivos se hacen menos frecuentes, ¿sí? Como les dije, sin embargo, la constipación pertinaz, ahí en ese caso, en vez de causar una obstrucción intestinal completa, lo que causa es una serie de trastornos desde el punto de vista de desarrollo del niño. Entonces, que es incluso más importante que el cuadro obstructivo. Entonces, en los niños que no se manifestaron con obstrucción intestinal en los primeros días, en cambio fueron creciendo, van desarrollando pequeños cuadros de constipación todo el tiempo. Aquellos niños que comen una o dos tipos de reflexiones y ya presentan distensión abdominal importante, incluso no presentan vómitos de nuevo, vomitan todo lo que comen, y así sucesivamente. Eso lleva a un cuadro de constipación crónica, a un cuadro de desnutrición crónica, y sabemos que
En un niño es fundamental su estado nutricional. ¿Por qué? Porque es la etapa donde con mayor preponderancia necesitamos de los nutrientes para ir desarrollando nuestras diferentes eh, eh, estructuras a nivel del cuerpo. Entonces, un paciente que sea portador de megacolon congénito, que vaya desarrollando a lo largo de su niñez cuadros pseudo-obstructivos de constipación vertiginosa, va a tener retraso en la maduración, retraso del crecimiento, puede llegar a presentar anemia, hipoproteinemia y puede ser víctima de repetitivas infecciones justamente por el cuadro de desnutrición de este paciente. Entonces, a la larga, el paciente tal vez no presenta un cuadro obstructivo grave, pero sí va a presentar severos trastornos del desarrollo principalmente, si es que no está desde el punto de vista nutricionalmente en condiciones. ¿Sí? Ahora, ¿cómo yo puedo hacer el diagnóstico de un paciente así? Uno, la historia clínica, obviamente, y el examen físico. El examen físico es muy característico. Si es un neonato, pacientes que no están eliminando meconio, pacientes que vomitan, pacientes que están confundidos, como ya vieron en la foto inicial. Si el niño ya es mayor, va a tener distensión abdominal importante, va a tener náuseas y vómitos, va a tener detención de gases. ¿Está bien? Entonces, generalmente es relativamente fácil poder hacer el diagnóstico en el examen físico, pero hay que confirmar. ¿Cómo yo confirmo? Estudio por imágenes. Pido primero radiografía simple de abdomen. En la radiografía simple de abdomen, ¿qué es lo que yo voy a ver? Distensión del colon, ¿sí? Yo voy a tener una gran distensión del intestino del grueso, perdón, y eso es lo que yo voy a ver en la radiografía. ¿Estamos? Radiografía simple. Segundo, colon por enema. Es muy importante el colon por enema. ¿Por qué? Porque el colon por enema, saben ustedes, de que es la radiografía con contraste del intestino. Quiere decir de que yo le mando contraste a nivel del recto, ¿sí? Y ese contraste va dibujando todo el intestino grueso y me muestra la parte donde está dilatada y la parte donde está en calibre normal, ¿sí? Entonces el colon por enema es fundamental en un paciente con sospecha de megacolon congénito, y vamos a ver enseguida el porqué. La manometría anorrectal es un estudio que se utiliza para medir las presiones dentro del canal anal del recto. ¿Qué quiere decir eso? Se introduce una sonda, se introduce un elemento a nivel del canal anal y del recto que tiene un balón en la punta que se insufla ese balón, y cuando nosotros sabemos de que tenemos a nivel del canal anal un complejo muscular que es el esfínter interno y el esfínter externo. El esfínter interno sabemos que es involuntario, nosotros no controlamos, ¿sí? La función del esfínter interno es mantener cerrado el esfínter anal o el canal anal en reposo. Ahora, mientras estamos yo hablando y ustedes viendo la clase, el esfínter anal interno está cerrado para que no evacuemos ni materia fecal ni gases. Aparte de eso, eso es involuntario. Aparte de eso, tenemos al esfínter anal externo, que es voluntario, ¿sí? Entonces, ese esfínter anal externo lo que hace es, nosotros controlamos, ¿sí? Y nosotros contraemos o relajamos de acuerdo a nuestra decisión. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando llega la materia fecal al recto, se distiende el recto, ya sea o materia fecal o aire o gases, distiende el recto, y esa distensión del recto hace con que mi esfínter anal interno se distienda y reconozca que llegó algo dentro del recto para ser evacuado. Y automáticamente genera estímulos nerviosos que me permiten a mí reconocer si es gases, si es materia fecal sólida, si es materia fecal líquida. ¿Qué es lo que yo hago a partir de ese momento en que yo reconozco si es gases, líquido o materia fecal sólida?
yo relajo mi esfínter anal externo, ¿sí? Para evacuar si yo sé que es gas, o yo contraigo mi esfínter anal externo si es que yo sé que es materia fecal líquida, por ejemplo, que me voy a manchar, por ejemplo, si es que yo permito que evacúe. Entonces, yo controlo eso. Entonces, a través de la manometría, lo que yo hago es medir esas presiones, ¿sí? Entonces, se mide la presión del esfínter anal interno, se mide la presión del esfínter anal externo y se mide la presión del recto, de la ampolla rectal, ¿sí? Entonces, ese mecanismo que yo les expliqué, que cuando viene la materia fecal al recto, se distiende el recto, y eso hace con que el esfínter anal interno, que es involuntario, que también se distienda, ese mecanismo se conoce como reflejo recto anal inhibitorio, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre en el megacolon congénito? En el megacolon congénito, ese reflejo recto anal inhibitorio está ausente, ¿sí? Quiere decir de que llega la materia fecal al recto y el esfínter anal interno no reconoce de que el recto está ocupado por materia fecal o por gas. No reconoce. Entonces, nunca se distiende el esfínter anal interno. Entonces, el paciente nunca se da cuenta de que quiere o no irse del cuerpo o que tiene presencia de materia fecal ahí. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que nosotros podemos diagnosticar con la manometría no rectal. ¿Y qué es lo que se hace? Se introduce el balón a nivel del recto, se distiende eso a nivel del recto. En teoría, cuando distendemos el balón, tenemos que provocar la liberación del esfínter anal interno, cosa que en el megacolon congénito, como no hay células nerviosas desde el nacimiento, no se produce la distensión de forma involuntaria y por ende el recto anal inhibitorio está ausente. Con eso hacemos el diagnóstico justamente del reflejo recto anal inhibitorio ausente, que es característico en el megacolon congénito. ¿Está bien? Eso por un lado. Pero eso no me da el diagnóstico definitivo ni el diagnóstico de confirmación. El diagnóstico de confirmación me da la biopsia rectal, ¿sí? Propiamente dicha, que es el gol estándar. Ahora, ¿cuál es la biopsia rectal? Yo tengo que tomar una muestra del recto. Y para tomar esa muestra del recto, yo puedo hacer de varias formas. Hay una forma que es por succión, en donde se succiona un pedazo de mucosa y de su mucosa, y eso se envía para anatomía patológica, o se le opera al paciente con anestesia general, se le saca un pedazo del tejido de la mucosa del recto, y se envía para anatomía patológica, buscando presencia o ausencia de células ganglionares, ¿sí? ¿Qué es lo que le caracteriza al megacolon congénito? Ausencia de células ganglionares del plexo mientérico de Auerbach-Meissner. Si yo le saco toda la pared del recto, una pequeña parte, y envío para estudio, y el patólogo me informa que hay ausencia de células ganglionares, está confirmado el diagnóstico de megacolon congénito. ¿Está bien? Entonces, lo que me va a confirmar es biopsia rectal. ¿Está bien? Entonces, aquí podemos ver la radiografía, como les dije, dilatación importante del colon. Ahora, ¿cuál es la característica en el megacolon congénito? La característica es que, como yo tengo un segmento del colon que no está inervado, que no funciona, que no se mueve, que no se contrae, que no hace absolutamente nada, ¿qué es lo que pasa? Viene la materia fecal, viene aquí a nivel, llega a la parte donde está sin inervación, pero no puede pasar, no, se queda retenida en esa zona, entonces se va acumulando hacia arriba, ¿sí? Entonces, cuando yo veo una radiografía simple en un paciente con una sospecha de megacolon congénito, ¿sí? O enfermedad de Hirschsprung, la diferencia es que el recto o la parte que esté normal, que no esté dilatada,
es la parte que está enferma, es la parte que está sin células ganglionares. Entonces, esta parte que está aquí, que no está dilatada, es la parte que está sin células ganglionares. En cambio, es la parte enferma. Ahora, la parte que está dilatada, como ven aquí, esa es la parte que está normal, que sí tiene células ganglionares. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque tenemos que saber el grado de extensión de la enfermedad aganglionar. Entonces, aquí en esta radiografía podemos ver de que la enfermedad ganglionar involucra solamente al recto, canal anal y recto. ¿Está bien? Entonces, es muy importante diferenciar eso. La diferencia principal en la enfermedad de Hirschsprung o megacolon congénito es esa. La parte dilatada es la parte normal del intestino y la parte que está no dilatada es la parte enferma, o sea, la parte aganglionar del intestino. ¿Está bien? No, no se hace por rectosigmoidoscopía la biopsia porque la biopsia es muy superficial. En la biopsia por rectosigmoidoscopía es muy superficial, solamente se agarra la mucosa. Entonces ustedes pueden biopsiar, pero cuando envían para anatomía patológica va a ser insuficiente porque no va a llegar hasta la capa nerviosa, ¿sí? Entonces, la biopsia, ya sea por rectosigmoidoscopía o por colonoscopía, no funciona. ¿Está bien? Ahora, eh, ahora, otra radiografía, aquí podemos ver, esta es una radiografía de forma lateral, ¿sí? En donde podemos ver que la parte que no está dilatada compromete al canal anal y al recto superior, perdón, medio a inferior, y después ya está la dilatación, como les dije, en la enfermedad de Hirschsprung, la parte que está dilatada es la parte sana del intestino, no se olviden nunca eso. La parte dilatada del Hirschsprung es la parte sana. La parte que no está dilatada es la parte enferma, la parte aganglionar, ¿sí? Entonces esa es la gran diferencia. Aquí podemos ver súper bien, vean, la parte rectal, vean cómo no, ni siquiera está dilatada, nada. Unión rectosigmoidea normal. Vean, hasta aquí viene la zona de transición. A partir de aquí está distendido el sigmoides y el colon descendente. Entonces, ¿cuál es la zona de enfermedad? La zona de enfermedad es canal anal, todo el recto e incluso unión anorrectal, un poquitito del sigmoides distal. Después, toda la parte que está dilatada es la parte sana del intestino, nunca se olviden eso. Y esto se ve mejor a través del colon por enema, ¿sí? Que es esto que están viendo aquí. Aquí, esta es una visión lateral, ¿sí? Lo mismo que como vieron aquí, la visión lateral. En este lado, vean cómo se ve perfectamente la parte enferma. Vean cómo está totalmente normal en el sentido de que no está dilatado, ¿sí? En cambio, a partir de aquí, del sigmoides ya está totalmente dilatado. Esto es en recién nacidos, ¿sí? Está totalmente dilatado y esto es característico de si es enfermedad de Hirschsprung, esto es, como les dije, la parte del intestino que está normal y esta parte de aquí distal es la parte que está enferma, sin células ganglionares. Es muy, pero muy característico de la enfermedad de Hirschsprung. Esto es lo que le dije, lo de la manometría, se introduce un balón a nivel del recto y a nivel del introductor, tiene varios receptores que son medidores de la presión, que lo que hacen es medir la presión a nivel del esfínter anal interno y a nivel del esfínter anal externo, como les dije, para ver si el reflejo recto anal inhibitorio está presente o ausente. ¿Bien? Y lo, sí, logran vivir, tienen una vida, los niños viven siempre que se diagnostique y se trate de forma... Mira, el tratamiento es cirugía, ¿sí? Siempre que se confirme el diagnóstico y se trata a tiempo, los niños tienen una vida relativamente normal. Es,
siempre que se opere el paciente, ¿verdad? Si es que se complica, obviamente que es muy difícil, pero si se realiza el diagnóstico temprano y se opera a tiempo, va a vivir, o sea, va a tener una vida totalmente normal, ¿sí? Y por último, como les dije, la biopsia rectal es el gol estándar. Lo ideal es tratar de hacer, hoy en día está la biopsia que es por succión, que vamos a ver enseguida, pero es en realidad que la biopsia es a través de una anestesia con este tipo de aquí, como ven aquí, es lo ideal, ¿verdad? Se saca un pedazo del recto por encima de la línea pectina, de 2 a 3 centímetros de recto ya es suficiente, se envía eso para anatomía patológica y obviamente que el criterio histopatológico es la ausencia de células ganglionares, ¿está bien? Si viene ausencia de células ganglionares en el resultado histopatológico, perfecto, pero no hagan biopsia con rectosigmoidoscopía, como preguntó la compañera, y esperen que les llegue ausencia de células ganglionares, porque nos va a informar eso. ¿Por qué? Porque la biopsia por colonoscopía o por rectosigmoidoscopía es muy superficial, solamente biopsia en la mucosa, y en la mucosa no hay plexo nervioso. La mucosa está o sea, por debajo de la submucosa, está el plexo nervioso. Entonces, con biopsia por rectosigmoidoscopía o colonoscopía, no, ¿sí? No esperen que si se hace, si ustedes ven que la biopsia se hizo por ese procedimiento, está mal. El diagnóstico, como les dije, se debe confirmar mediante la biopsia rectal. Esta se puede utilizar, como ya saben, por succión, ¿sí? La succión permite obtener muestras de 3 a 4 milímetros de diámetro, ¿sí? Con un espesor de 1 a 2 milímetros, pero en realidad yo prefiero hacer con anestesia y saco la capa completa del recto, saco en su totalidad del recto y envío el recto con todas las capas, desde la mucosa hasta la serosa, y así ahí le pasas al paciente por un solo procedimiento diagnóstico y ya vas a tener el diagnóstico, porque muchas veces por la succión vos no agarrás bien y incluso estás agarrando muy superficial también, después tenés que volver a hacer otra vez y así sucesivamente. Entonces, haciendo de forma directa, así como veíamos en esta imagen, sacando todas las capas del recto, es mucho más seguro. ¿Bien? Y como ya les dije, los criterios histopatológicos es ausencia de células ganglionares. Fin. Eso es lo principal. Después tiene que haber presencia de filete nervioso hipertrófico que tratan de compensar esa ausencia, obviamente, pero en realidad que el criterio más importante es ausencia de células ganglionarias a nivel del plexo mientérico. Y no hay mucho criterio con eso. ¿Está bien? No sé si tienen alguna pregunta con respecto al congénito antes de pasar al adquirido. Profe, essa enfermidade tem caráter hereditário também? Hay una cierta característica hereditaria. Como es congénita, es primero que el hermano, vamos a suponer que el primer hijo de una pareja sea portador de un colon congénito, su hermano tiene de 10 a 30 veces más posibilidades de también tener megacolon congénito y sus hijos también tienen mayor probabilidad en comparación con personas normales. Então, se há niño e ele tem esta enfermidade, pero não tem síndrome de Down, por exemplo, e ele hace a cirurgia e chega a ser um adulto normal, se desenvolver bem. Ele tem mais chances de seu hijo ter a enfermidade e ter síndrome de Down, ou não necessariamente? No el Down. Síndrome de Down no. O sea, lo que hay, o sea, lo que genéticamente tiene la familia o la carga familiar es la tendencia a desarrollar algún síndrome. Eso es lo que tiene. De ahí a que desarrolle o no, ya cambia. Si el paciente tiene antecedentes eh, de megacolon congénito sin síndrome de Down, probablemente sus hijos también tengan megacolon congénito sin síndrome de Down. ¿Sí?
pero si son portadores de síndrome de Down también, el porcentaje de que sí también tengan Down es mucho mayor, muchísimo mayor. Siempre que tengan el antecedente, si no tienen, no, es más difícil. Bueno, ahora, el segundo megacolon, o sea, el segundo tipo de megacolon primario es el megacolon adquirido, como le había dicho. El congénito es justamente el que arrastramos de nacimiento por una mal rotación, un descenso inadecuado de lo que sería el plexo nervioso. Ahora, en cambio, el adquirido es secundario a una infección previa que se adquiere durante la vida, ¿sí? Y tiene un cierto tiempo de manifestación. Entonces, el megacolon disganglionar del adulto es lo que nosotros conocemos hoy en día como el megacolon chagásico, ¿sí? ¿Por qué el chagásico? Porque está producido por la enfermedad de Chagas, ¿está bien? Entonces, el megacolon disganglionar del adulto, primero es que es un megacolon primario, sí. ¿Por qué? Porque tiene trastornos a nivel de qué? Del plexo mientérico de Auerbach y Meissner, ¿está bien? Entonces, en eso ¿cómo le voy a decir? En eso son similares al congénito, porque hay trastornos a nivel del plexo mientérico. Solamente en eso son parecidos, ¿está bien? A partir de ahí son adquiridos. Entonces dice megacolon congénito, megacolon primario y adquirido como resultado de la destrucción de los plexos de Auerbach. Ahora, anteriormente se creía, o sea, no se tenía un factor bien conocido y ya se sospechaba de lo que eran dos patologías o dos orígenes. Uno, la carencia nutricional, el déficit de la nutrición importante y la infección por el Trypanosoma cruzi. Ahora, hoy en día ya se sabe que el Trypanosoma cruzi es la causa directamente del megacolon adquirido, ¿está bien? Del adulto, obviamente. Entonces, se reconoce que en zonas endémicas, ¿sí? Como Argentina, zonas rurales de Brasil, y en nuestro país, aquí en Paraguay, es una zona endémica de megacolon todavía, ¿sí? Es ampliamente reconocida la causa por la infección previa por Trypanosoma cruzi. Entonces, paciente adulto portador de megacolon es casi 100%, en el 100% de los casos, portador de enfermedad de Chagas. Bien, entonces eso tenemos que tener en cuenta. Esta es la vinchuca, que es lo que nosotros conocemos, que es el portador de Trypanosoma cruzi, que obviamente que infecta al ser humano en su edad, ya sea de niño o de adolescente, en su juventud, y eso demora muchos años para desarrollar la enfermedad, para la destrucción del plexo mientérico y por ende para que desarrolle la enfermedad. Aquí podemos ver un gráfico básicamente de todas las zonas que están en rojo, es la zona endémica de la zona donde tenemos infestación por lo que es la vinchuca, lo que es el vector que es portador del Trypanosoma cruzi, ¿sí? Y vean cómo en nuestro país, en Paraguay por lo menos, es básicamente en su totalidad un territorio ampliamente endémico. Ahora, la enfermedad chagásica es una tripanosomiasis regional, obviamente que prácticamente, como vean en el esquema, prácticamente toda América del Sur es portador o es una zona endémica, mejor dicho, de la tripanosomiasis, ¿está bien? Y obviamente que dependiendo del momento de infección del tripanosoma, se van a reconocer tres formas. Una septicémica aguda, una crónica pauciparasitaria y una etapa final de secuelas que es donde aparece el megacolon o los megaórganos, ¿sí? Entonces, la forma septicémica aguda generalmente es la forma inicial de la infectación en los primeros días del contagio de la enfermedad, ¿sí? La fase crónica pauciparasitaria
es la fase en donde básicamente no hay ninguna manifestación sintomatológica, pero es donde se van acomodando los parásitos en las zonas donde van a causar la destrucción nerviosa. ¿Bien? Y la etapa final es donde ya produjeron la destrucción de los plexos entéricos y donde ya sobrevienen las manifestaciones clínicas. ¿Bien? Y como les dije, el megacolon chagásico es una secuela, o sea que ya es algo crónico de la enfermedad. ¿Sí? Eso es que la infección se ocurre en la adolescencia preferentemente y los síntomas se presentan alrededor de los 50 a 70 años aproximadamente. ¿Sí? Como es una secuela de la enfermedad, el megacolon chagásico nosotros sabemos que tenemos plexo entérico no solamente en el colon, también en el esófago, también a nivel del uréter, también hay plexo nervioso, obviamente a nivel cardíaco. Entonces, no solamente afecta al colon y el recto, también afecta al uréter, al esófago, a causa de una miocardiopatía dilatada. Entonces, es muy importante también reconocer una vez que se diagnostica el Chagas o megacolon chagásico, también es muy importante hacer el diagnóstico o por lo menos hacer el estudio que investiguen esófago, uréter y cardiopatía. ¿Está bien? Ahora, la presentación clínica, ¿cómo es? Generalmente los pacientes son portadores de enfermedad de Chagas, generalmente son pacientes muy humildes que habitan en viviendas precarias, tienen el antecedente de haber vivido en viviendas en su etapa de adolescencia, principalmente en zonas en chozas, ¿sí? En aquellos donde no tienen, donde los techos son techos de chozas, no son techos de material propiamente hecho. Entonces, generalmente esa es la característica de los pacientes portadores de la enfermedad de Chagas, ¿sí? ¿Y cuál es la sintomatología que presentan este tipo de pacientes? Los síntomas predominantes son constipación pertinaz crónica. Los pacientes son constipados crónicos. Si nosotros investigamos el antecedente del hábito defecatorio, los pacientes van a referir de que son portadores, tienen primero constipación crónica. Pacientes que comenzaron hace 10 años atrás a irse una vez de cuerpo, ¿sí? Pacientes que iban una vez de cuerpo todos los días. Después, al transcurrir el tiempo, pasaron a 3 veces por semana a ir de cuerpo. Después, pasaban los años, iban una vez por semana de cuerpo. Yo llegué a tener pacientes que referían ir de cuerpo una vez cada 25, 26 días. Imagínense que vayan al baño para hacer sus necesidades defecatorias una vez cada 25 días. Es una locura, ¿está bien? Pero eso es lo más frecuente que se encuentra entre pacientes con enfermedad de Chagas, pacientes con megacolon chagásico. Entonces, imagínense al paciente que se va una vez cada 20 días a ese cuerpo y que se va, no es que se va porque va a evacuar la materia fecal, se va por rebosamiento, porque la cantidad de materia fecal ya es tanta que la presión dentro del colon es tan grande que evacúan sin querer, ¿sí? Evacúan en pequeñas cantidades de gases, pequeñas cantidades de materia fecal. Esa es la forma de evaluación del paciente. ¿Está bien? Entonces, y eso ocurre cada 20, cada 25 días. ¿Está bien? Eso es lo normal de encontrar en pacientes con megacolon chagásico. Entonces, constipación pertinaz crónica. Y imagínense un paciente que se va cada 25 días de cuerpo y se va en pequeñas cantidades. ¿Qué es lo que va a tener? Distensión abdominal importantísima, ¿sí? El paciente va a tener una distensión abdominal gigante, ¿sí? Puede ser pronunciada, a menudo se asocia con adelgazamiento extremo. Es muy, pero muy característico ver a pacientes portadores de enfermedades Chagas que
sean muy, pero muy desnutridos, tengan un estado, pero muy, pero muy desnutrido, ¿sí? Porque uno, por el estado de constipación, imagínense tener el colon así de distendido, ¿qué es lo que va a comprimir? Va a comprimir el estómago. Los pacientes comen una cucharadita de comida y ya le cae mal, ya le come mal. ¿Sí? Eso por un lado. Segundo, que como les había dicho, la enfermedad de Chagas no solamente afecta al colon, afecta al esófago. Pacientes que tienen disfagia a sólidos, a líquidos, pacientes que toman agua y no consiguen tragar, ¿sí? Porque así como está distendido su colon, también su esófago. Entonces tienen disfagia, no pueden comer. ¿Está bien? Entonces, generalmente los pacientes, aparte de esa distensión tan importante, son pacientes muy, pero muy desnutridos, ¿sí? Pacientes que cuando ustedes examinan la cavidad, la abdomen de los pacientes, el tejido celular subcutáneo, esto está totalmente ausente, ¿sí? El paciente no tiene ni siquiera medio centímetro de gordura, no tiene nada, pero ni siquiera un milímetro de gordura. Ustedes agarran la piel del paciente y levantan como si fuese que sea un papel, ¿sí? Entonces, esa es la presentación característica de los pacientes, ¿sí? Y a diferencia del megacolon congénito, se presenta en las edades adultas, ¿sí? Por eso se llama enfermedad ganglionar del adulto, ¿sí? Entonces, es totalmente diferente una patología con otra. Nunca confundan las cosas porque es totalmente distinto. ¿Está bien? Ahora, como le está diciendo, esa distensión abdominal es tan importante, es tan pronunciada, que asociada a la desnutrición del paciente, ustedes solamente al mirar el abdomen del paciente, ustedes pueden ver los movimientos del colon, los movimientos de reflación, ¿sí? Reflación viene de la palabra de los reptiles que se mueven por el piso, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean el colon en este tipo de pacientes, van a ver el movimiento del colon que se mueve a través de la pared abdominal y se puede ver a simple vista. Y eso es lo que se conoce como un movimiento de reflexión del colon bajo la piel, obviamente, y se mueve para que, tratando de vencer la obstrucción. ¿Dónde está la obstrucción? A nivel del lugar donde está la distribución del plexo entérico de la enfermedad de Chagas, que generalmente es recto y unión recto sigmoide hasta como se mueve como máximo. ¿Está bien? Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Imagínense el paciente que se va cada 20 días del cuerpo. ¿Dónde se queda toda esa materia de carga? Se queda acumulada en el colon. Se queda toda la proteína. Imagínense eso. Kilos de materia fecal que el paciente tiene contenida dentro del colon, retenida. Y eso se va acumulando a nivel del sigmoide, que es la zona donde no está funcionando, ¿sí? Y se llega a un momento en que se acumula tanta materia fecal que se deshidrata esa materia fecal y se convierte en fecaloma, lo que nosotros conocemos como una tumoración de materia fecal de consistencia pétrea, como una piedra. ¿Está bien? Muy entonces, ese fecaloma es muy característico de los pacientes portadores de enfermedad chagásica o una enfermedad chagásica, más frecuentes de una enfermedad chagásica. Ahora, ¿cómo yo voy a hacer el diagnóstico de la enfermedad de Chagas? Como habíamos visto, las manifestaciones clínicas dependían del tiempo de admisión. Obviamente que a nosotros ya nos llegan pacientes con secuelas. A nosotros ya nos llegan pacientes con megacolon, pero megacolon ya es la secuela de la enfermedad, ¿sí? Ya no es la etapa aguda de la enfermedad. Pero ¿qué pasa si por algún motivo nos llega de la
yo voy a hacer el diagnóstico a través de la forma aguda? Hay dos formas. Uno, la forma aguda, la fase aguda, el grado de parasitemia, ¿qué quiere decir eso? De parásitos circulantes en la sangre es tan alta que yo solamente necesito hacer una microscopía de sangre periférica. Yo le tomo muestra al paciente de sangre con una lámina, le envío al patólogo y el patólogo tiene que ver, va a conseguir ver directamente el parásito en esa muestra de sangre periférica. ¿Sí? En su forma de tipo mastigote va a ver el parásito moviéndose dentro de esa muestra de sangre que le sacamos. ¿Está bien? Eso se reconoce como fase aguda. En cambio, en la fase crónica eso ya no ocurre, ¿sí? ¿Por qué? Porque la parasitemia disminuye, los parásitos circulantes en sangre ya no están presentes, y si están presentes es escasísimas concentraciones. ¿Por qué? Porque ya están a nivel del tejido nervioso, provocando su daño, su destrucción. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo yo voy a hacer el diagnóstico en la fase crónica en el paciente que viene ya con las secuelas, con el megacolon, por ejemplo, pidiéndole serología para la coagulación, serología para el Trypanosoma cruzi? ¿Está bien? ¿Y para qué a mí me sirve la serología? Porque si me sale positivo, ¿qué es lo que voy a detectar? Anticuerpos IgG anti-Trypanosoma cruzi. Ahora, cuando yo pido la detección de anticuerpos anti-Trypanosoma cruzi, yo puedo hacer de tres formas. Uno, pidiéndole el IFI a través del IFI, que es la inmunofluorescencia antivérica, el AI, que es la hemoaglutinación sintética, o a través del método de ELISA, que es la inmunoanálisis. A través de esos tres tipos yo puedo pedir serología para Trypanosoma cruzi a través de IFI, a través de HAI, a través de ELISA. Ustedes van a elegir cuál es el método que con mayor frecuencia se utiliza. IFI, ese es el más frecuente. Entonces, aquí en Paraguay se pide IFI para Chagas o serología para Chagas a través de IFI, que es a través de la inmunofluorescencia directa. Entonces, si me viene un paciente adulto con un megacolon, donde yo sospecho que Chagas ha tenido IFI o serología para Chagas a través de IFI, o si no directamente IFI para Chagas. ¿Bien? Y si sale positivo, hacemos un diagnóstico de enfermedad de Chagas y terminó el asunto. ¿Sí? ¿Cuál es el segundo paso que tenemos que hacer? Primero, confirmar de que la causa sea chagásica, de que el origen sea chagásico, de que el paciente esté infectado por el Chagas. Primer paso, eso. Segundo paso, determinar la extensión de la enfermedad. ¿Sí? Así como habíamos visto en el megacolon congénito, lo más frecuente, ¿cuál era? Que afecta al recto, que afecta al canal anal, como máximo sigmoides. Puede haber masas que afectan a todo el colon, sí, pero lo más frecuente es sigmoides. ¿Cómo yo sabía eso? A través de las reglas simples y a través del colon. ¿Para qué me sirve a mí eso? Para saber qué tratamiento típico le voy a hacer. ¿Sí? Lo mismo pasa con el de Chagas. Primero, tengo que confirmar que Chagas. Segundo, radiografía simple para que primero, para que me descarte una complicación cual golpe sigmoide cuando se bota el intestino sobre su eje, o la presencia del picaloma, que ya saben que es la tumoración de materia fecal de forma PET. En ausencia de complicaciones, el paciente puede ser preparado para la cirugía electiva. ¿Sí? Segundo, colon por edema es el golpe estándar en pacientes chagásicos. ¿Para qué? Para justamente conocer la extensión de la enfermedad, de la destrucción del plexo interior. ¿Sí? Entonces, ¿de qué me sirve saber hasta dónde
Porque yo tengo que saber hasta dónde. Imagínense que yo le opere al paciente de Chagas y que yo le saque aquí, le saque hasta aquí. Pero justo le dejé una pequeña porción que también está enfermo y agarro y otra vez hago cirugía de unión de la parte enferma con la parte enferma. ¿Qué va a pasar? Va a fallar esa cirugía, el paciente va a presentar licencia de anastomosis, se va a abrir toda la anastomosis, va a ser un desastre. Entonces, tenemos que saber la extensión de la enfermedad hasta dónde tenemos que sacar esa enfermedad. ¿Está bien? Idealmente, hasta el próximo mes hay que sacar en la enfermedad de Chagas, ¿sí? Ahora, el colon por encima es el código estándar para esto, y el colon por encima nos muestra primero claramente el megacolon, la dilatación del colon. El colon sigmoides nos muestra también que puede tener una forma de N, una forma de N o una forma de O, como aquí. Vamos a ver una forma de N prácticamente. Y básicamente el colon por encima no sirve para nada, pero es el estudio estándar que tenemos que tener en todos los sistemas de Chagas, ¿sí? Vamos a ver primero confirmar la infección por Chagas, segundo extensión de la enfermedad por el estándar que es el colon por encima. Hoy en día existen tomografía y resonancia magnética, claro, son todo más nuevos. Sirven, claro que sí, sirven muchísimo, pero un beneficio amplio entre un colon por encima y una tomografía no hay, ¿sí? Un colon por encima, si el paciente se puede hacer en una carga, el colon por encima es mucho más útil. Desde el punto de vista práctico, la resonancia, si por ahí no hay costoso, o la tomografía también es costosa, y no hay amplia beneficio. Entonces se prefiere seguir usando todavía el colon por encima, ¿sí? Ahora, aquí lo que nosotros vemos, como yo les dije, la enfermedad de Chagas no solamente afecta al colon en sí, también afecta, vean, ¿qué es lo que ven aquí? Esto es el esófago, ¿sí? Enorme, el esófago está muy dilatado, prácticamente mandando que la cirugía cardíaca, ¿sí? Entonces, imagínense un esófago así, dicen que el grado de disfagia que va a tener. Y aquí podemos ver en la tomografía toda la dilatación del recto sigmoide. Es gigante. Y aquí está la presencia de ¿qué? Del fecaloma, ¿sí? Aquí también podemos ver la dilatación importantísima de lo que es el colon y el sigmoide, el recto y el sigmoide, y la materia fecal abundante, una abundante tumoración que es el fecaloma, ¿sí? Esto causa una obstrucción intestinal importantísima, ¿sí? Ahora, vamos a ver el repito. Megacolon adquirido. Primero, serología, confirmen la serología. Y para Chagas, segundo, extensión. ¿Está bien? Radiografía ya nos muestra simple, pero lo ideal sería contrastada. Ahora, recuerda que cuando yo les hablé del megacolon congénito, yo les insistí, la parte que está dilatada en el megacolon congénito es la parte que está sana, ¿sí? La parte que está dilatada en el megacolon congénito o enfermedad de Hirschsprung es la parte que está sana. La parte que no está dilatada es la parte enferma. En el Chagas es al contrario. La parte que está dilatada es la parte enferma. La parte que está sana o que no está dilatada es la parte sana. ¿Bien? Entonces, es lo contrario, ¿estamos? Entonces, para eso es importante el estudio del colon por encima, y tenemos que saber que son, hasta en eso son distintos, ¿está bien? Hasta en eso son totalmente diferentes. Ahora, el megacolon secundario, con respecto a otro, como habíamos visto desde el punto de vista fisiopatológico, primario y secundario, el secundario, como ya les había dicho, son secundarias a otras patologías. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a tener un megacolon
voy a tener una dilatación del polo importante, pero la causa no es lesiones a nivel de los plexos o ausencia de los plexos. No tiene absolutamente nada que ver con los plexos. ¿Está bien? Esa es la característica que tiene el megacolon secundario, que cuando yo tengo un megacolon, pero mi plexo entérico está presente, está normal, pero yo aún así tengo un megacolon, yo tengo que buscar una causa que me esté desencadenando ese megacolon secundario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es secundario a alguna patología que está desencadenando eso. ¿Está bien? ¿Cuáles son las etiologías más frecuentes? Obstructiva, como el ano imperforado, el recién nacido, estenosis anorrectal, eso puede ser el recién nacido, bien. Neurológicas, claro, pacientes de Parkinson, esclerosis múltiple o distrofia tónica. Las causas metabólicas, pacientes que son muy constipados, hay que usarle hormonas ideas para ver si son portadores de hipotiroidismo. Las causas conectivas, ¿sí? Esclerosis sistémica, amiloidosis, y los pacientes psiquiátricos, causas psicóticas, ¿sí? La psicosis, neurosis, deficiencia mental, los pacientes que requieran tratamiento con anticolinérgico, antidepresivos, también pacientes que sean portadores de enfermedades reumatológicas, que tengan el uso constante o crónico de opiáceos, que sabemos que los opiáceos son anticolinérgicos prácticamente, lo que producen es una disminución del tránsito digital que llevar a la formación de un megacolon secundario. ¿Por qué es importante reconocer entre un primario y secundario? Porque si la causa no está directamente relacionada a tratar el megacolon secundario, la causa está directamente relacionada a tratar a lo que sería a la causa primaria, ¿sí? Perdón, no a la causa primaria, a la causa de base, ¿sí? ¿Qué sé yo? Un hipotiroidismo, hay que tratar al paciente de su hipotiroidismo y lo más probable es que su megacolon se resuelva espontáneamente, ¿sí? Su hábito defecatorio se normalice si es que yo normalizo o trato mi hipotiroidismo. Si es que yo reduzco la droga que toma el paciente psicótico, antidepresivo, lo que sea, le cambio una droga que sea menos de acción sistémica que repercuta menos a nivel intestinal. Si yo corrijo eso, la causa desencadenante probablemente ya esté corrigiendo también el megacolon. ¿Está bien? Entonces, por eso es importante reconocer la causa de secundaria del mecanismo de megacolon secundario para primero tratar la causa desencadenante y después ver el megacolon. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles son las complicaciones que yo puedo tener independiente de si es primario o si es secundario? Independiente de si es ¿sí? Hay dos complicaciones importantes, son las más importantes, y uno es el vólvulo, ¿sí? El vólvulo es la torsión del intestino sobre su propio eje. Imagínense que yo tenga un eje del intestino, ¿sí? Yo tengo una rotación de ese eje. ¿Sí? A través de ese eje transcurren los vasos sanguíneos. Imagínense que yo tenga una torsión de ese eje. ¿Qué es lo que yo voy a tener? Yo voy a tener una torsión de mi vaso sanguíneo, yo voy a tener una obstrucción de la circulación y por ende puede llegar a causar el intestino. ¿Está bien? Entonces, el vólvulo es una urgencia, una complicación de cualquier tipo de color, ¿sí? No solamente se hace. Ahora, el vólvulo del latín volvere significa enrollarse, ¿sí? Y como ya les dije, es la torsión del colon sobre su eje y depende del grado de la torsión, que muchas veces es una pequeña torsión, e incluso que se torce un poquito más otra vez, que hace más como una vuelta, ¿sí? Y el grado del vólvulo depende directamente del grado de la torsión
del fosforescente. Cuanto más sea la relación, cuanto más grado de mayor probabilidad de compromiso vascular y por ende desarrollo de isquemia necrosis del colon. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles son los segmentos que pueden volvular? El segmento más frecuente es el colon sigmoide. Primero tenemos que saber, recuerden la primera clase, existen zonas móviles y zonas fijas del colon, ¿sí? ¿Cuáles son las móviles? Sigmoides y transversales. Entonces, ¿cuál es la zona que con mayor frecuencia volvula? Las zonas del colon sigmoides, más del 70% de los casos. ¿Bien? Asociado a una colon, obviamente, ¿sí? Y una mesentéritis retráctil. ¿Qué quiere decir eso? Hay una inflamación del recto, del meso del colon, del sigmoides, que lo que hace es retraer al meso y asociado a la colon hace que se rote ese intestino, por ende se produce el polvo. Lo más frecuente es por los sigmoides. Ahora, ¿puede haber polvo del ciego? Claro que puede haber. Es raro, es muy raro, pero sí puede haber. Sí, yo ya tuve varios casos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para que ocurra el óvulo del ciego, tiene que haber una mala rotación congénita. Sí o sí, el paciente tiene que tener una mala rotación colónica congénita, sí o sí. Ahora, ¿por qué? Porque sabemos que el colon derecho, el ciego, principalmente es fijo a la pared exterior en condiciones normales. ¿Sí? El ciego y el colon ascendente están fijos a la pared posterior de la cavidad peritoneal a través de la fascia sectorial, de la fascia coalescencia. Ahora, imagínense que un paciente tenga una mala rotación y que esa fascia de coalescencia no exista o que esté muy disminuida. Ahí el ciego va a estar móvil. Y en ese caso, donde el ciego puede volver a su eje. Entonces, en ese caso, el ciego. Y por ende, también tenemos un módulo de colon transverso, un módulo transverso de porción móvil. También se puede volver, pero el problema del módulo transverso es que es muchísimo más raro. ¿Por qué? Porque tiene dos ejes que le sostienen, no solamente tiene dos ángulos, ya sea el del tendón como el hepático, le sostienen y eso es mucho más raro. ¿Está bien? Pero también pueden ocurrir. Ahora, existen tres formas clínicas de presentación que se comportan como obstrucción intestinal calcánea. ¿Sí? Las tres formas de obstrucción intestinal o en realidad de presentación pueden ser aguda, crónica y recurrente. La forma aguda es la forma, vamos a decirle, más frecuente de presentación y se divide nuevamente en aquellas que tienen compromiso vascular precoz, que son rápidas, que rotan más de 180 grados y comprometen al sistema vascular y por ende evolucionan rápidamente a la necrosis y perforación. Eso corresponde al 25% de los casos. Está la siguiente forma aguda de presentación, que es la de compromiso vascular tardío, que es la forma más frecuente de presentación, donde está la calositación del colon, hay una distensión, generalmente los pacientes llegan o a operarse o a realizar un procedimiento endoscópico para tratar de resolver el vólvulo y generalmente no evolucionan a la necrosis, ¿sí? En cambio se devolvula y se consigue conservar la vitalidad del intestino, ¿sí? Y eso corresponde al 75% de los casos. La forma crónica es aquella donde generalmente hay crisis de pseudo-obstructivas a repetición, pacientes que causan distensión abdominal a repetición constantemente. Y la recurrencia son aquellos pacientes que ya hicieron un volumen, se fueron sometidos a una desvolvulación, ya sea endoscópica o quirúrgica, y después de un tiempo vuelven a presentar otro polvo. Entonces esa es la recurrencia, ¿sí? Entonces son por formas totalmente diferentes.
Ahora, ¿cómo se presenta el paciente? Distensión abdominal. ¿Por qué? Porque hay un cuadro obstructivo, el paciente se va a distender, ¿sí? Como les había dicho, característica es la distensión del paciente. Ahora, ¿cómo es la distensión asimétrica? ¿Por qué? Porque solamente va a estar distendido el abdomen, la parte superior a donde esté rotado el cuerpo, ¿sí? Entonces, si yo tengo una oclusión del sigmoide, va a estar distendido hacia el polo izquierdo, hacia el derecho. Entonces va a estar bien delimitado esa zona, ¿sí? Y los ruidos abdominales, si yo escucho el abdomen del paciente, los ruidos van a estar aumentados en la fase inicial. ¿Por qué? Porque esos ruidos lo que hacen es tratar de vencer la parte del intestino que está tratando de vencer ese círculo para poder ser evacuado por el ano. Y entonces el contenido intestinal está tratando de vencer, entonces viene el contenido hasta que llega a la zona donde está ovulado, trata de vencer, que se oculta el ruido muy alto del abdominal, después se cansa esa porción intestinal, termina el movimiento peristáltico, calma el ruido, después nuevamente viene el ruido aumentado. ¿Está bien? Entonces, esa es la forma frecuente característica de contractar y la dilatación asimétrica que es a nivel abdominal. Los vómitos aparecen, pero ya de una forma tardía. ¿Por qué? Porque es una obstrucción mecánica baja, ¿sí? Muy baja. Entonces, los vómitos no son muy frecuentes, ¿sí? Y la presencia de dolor o de defensa abdominal sugiere algún componente isquémico, ya sea necrosis, ojo, hay que pensar en eso si el paciente empieza con mucho dolor. Como le había dicho, la presentación clínica aguda, crónica y recurrente. La aguda es la más característica, se divide en vascular precoz, que el 25% de los casos donde rápido tiene un pulso rápido progresivo, donde vomita, se hace crónica, en donde se necrosa, se perfora y a causa de peritonitis puede chocar inclusive al paciente. El compromiso vascular tardío, que es el 75% de los casos, donde el paciente tiene ese antecedente crónico de preocupación de muchísimo tiempo, ¿sí? Que se va de cuerpo una vez a la semana, después una vez cada 10 días, después una vez cada 2 semanas, y eso el paciente ya agarra hace mínimo 10, 15 años de evolución. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo va a venir el paciente? Con una gran distensión, como le dije, vertical, en gran cantidad de todos los polos, ¿sí? Y se reconoce esto, que es el signo de Bayer, que es la dilatación bien localizada en un segmento y es asimétrica a nivel abdominal. Yo miro el abdomen del paciente y solamente tengo una región está bien distendida, después la otra parte para todo normal. Eso es lo que se conoce como el signo de Bayer, ¿sí? Y las crisis periódicas, como ya les dije, es la forma de presentación crónica, y las recurrentes son las que recidivan. Luego de la devolvulación, los pacientes que ya hicieron pólvulos fueron sometidos a una devolvulación de endoscópica o quirúrgica y después de eso vuelven a presentar otro cuadro de pólvulo. ¿Está bien? Y este es el famoso signo de Bayer, donde si se concentran bien van a ver que solamente aquí hay dilatación, vean bien característico, aquí viene otra vez otro, y es bien localizado. Aquí está normal, no está dilatado, por fuera de la está normal, no está dilatado. Entonces, esto es lo que se conoce como el signo de Bayer y es la característica de la distensión asimétrica del abdomen. ¿Y cuál es la otra característica de los pacientes con energía gástrica? Vean la caquexia, la anorexia de los pacientes, ¿sí? Es muy, pero muy en estado de nutrición muy grave. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo se clasifica ese polvo? Ese polvo se puede clasificar de acuerdo al grado de rotación que presenta, ¿sí? De 1 al 4 grado, ¿sí? El grado 1 de rotaciones de menos de 180 grados y son asintomáticos. ¿Por qué? Porque no causan obstrucción ni tampoco causan isquemia, no causan obstrucción muscular, ¿sí? Generalmente el hallazgo es accidental
Y en grado 2 ya hay rotación del intestino mayor a 180 grados que se reduce espontáneamente, ¿sí? O puede necesitar maniobras endoscópicas para reducir a través de la rectoscopía rígida, ¿sí? El grado 3, en cambio, ya es aquí el vuelo de más de 180 grados también. Pero ¿cuál es lo que pasa? Aquí, ¿qué es lo que pasa? Aparte de causar una función completa ya, perdón, una rotación completa ya causa una obstrucción completa hacia cerrado. ¿Qué quiere decir eso? Que como rota completamente, obstruye para arriba y obstruye para abajo también. Entonces el paciente tiene ese bolo que está totalmente cerrado ahí, no tiene hacia dónde salir. Entonces, ¿qué puede pasar ahí? Puede aumentar la presión cada vez más del bolo, incluso puede perforarse sin tener compromiso isquémico, ¿sí? Solamente por la aumento de la presión intracolónica. Entonces, en el grado 3 ya hay una obstrucción completa de asa, pero ¿qué es lo que pasa? La alteración circulatoria es todavía reversible. ¿Qué quiere decir? Se opera al paciente, se descongula eso, ¿sí? se quita la rotación y el colon está sano todavía. Recupera su coloración y está sano todavía. En cambio, si es un grado 4, la única diferencia es que la alteración circulatoria ya es irreversible. ¿Qué quiere decir eso? Es que si yo le opero al paciente, ya voy a ver necrosis del colon, incluso ya puede haber perforación. Y si yo constato eso, con necrosis o perforación, ya automáticamente ya es un grado 4. Aquí podemos ver ejemplo del grado 1, una rotación menor a 180 grados. Generalmente es asintomática, en el grado 2 ya hay una rotación mayor a 180, en la mayoría de los casos se resuelve espontáneamente o endoscópicamente. El grado 3 ya es mayor a 180 grados, ya hay obstrucción total, ni siquiera por acá, ni siquiera por acá, ya se puede estar, esto está totalmente cerrado aquí. Entonces, esto en el grado 3 hay todavía buena coloración del intestino y la diferencia con el grado 4 es que ya el colon está comprometido su circulación y ya hay isquemia, por ende, si hay isquemia, automáticamente es un grado 4. Ahora, ¿cómo yo voy a hacer radiológicamente el diagnóstico? Radiografía simple, ¿sí? Me va a mostrar estos signos del grano de café, es característico. Si viene un paciente con obstrucción intestinal, yo le hago radiografía de abdomen de pie y veo esta radiografía. ¿Qué es lo que yo veo aquí? El signo del grano de café. Vean cómo simula perfectamente un grano de café, ¿verdad? O sea, es muy similar. Esto es característico del bolo del sigmoide, ¿sí? Es muy, pero muy frecuente. Si yo veo esto, es casi 100% seguro de que haya un bolo del sigmoide, ¿sí? Y obviamente que al operar al paciente vean cómo podemos encontrar la pieza operatoria, ¿sí? Ahora, recuerda, primero, constatar radiológicamente radiografía sísmica, ¿sí? Si es adulto, primero que serología para Chagas, que era otro nombre, pues, entonces, segundo, radiología para ver semiológicamente si hay un grano de café que me trabaja un bolo, una complicación de la hernia colon. Tercero, colon por enema para ver la extensión. Pero ¿qué pasa si yo tengo un bolo? Yo no voy a, mi contraste no va a pasar por el bolo, no se va a ir más allá del bolo. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Va a venir el contraste, va a entrar aquí toda esta parte del recto que está dilatada, va a venir a la zona donde está rotado y se va a detener ahí mismo, va a parar el contraste. Y eso se conoce como signo del pico de ave y se ve así. ¿Está bien? Entonces, esto que ustedes ven negrito aquí es un balón, generalmente son soles que se introduce en el recto, se manda el contraste que generalmente es vario,
se manda el contraste y vean, todo esto dilatado es la ampolla rectal, ¿sí? Recto, que inicialmente está dilatado, ¿sí? Está dilatado, y después se va afinando hasta que llega donde llega a la zona donde está rotado el intestino, ¿sí? Entonces, llega a la zona de la rotación del vólvulo y eso se conoce como pico de ave o pico de pájaro, ¿sí? Es característico cómo se va afinando y formando el pico de ave. ¿Bien? Eso es característico en el vólvulo o en el vólvulo del sigmoide. ¿Bien? Bien. También hay otro signo que es el signo del omega, pero el signo del omega es un poquito más difícil de conocer, ¿sí? Generalmente no traduce un vólvulo completo, pero sí es lo que nos distribuye es que hay niveles, una asa colónica dilatada que se mete hacia el lado derecho, hacia el cuadrante superior derecho, con niveles hidroaéreos, ¿sí? Y distribuye o prácticamente dibuja lo que sería una asa omega, ¿sí? Prácticamente toda la circunferencia. Entonces, eso podría traducir de que el colon se mueve hacia el lado derecho y que esté causando un vórtice del sigmoide. Ahora, esto es otro signo, pueden ver el signo de la cáscara de manzana, ¿sí? Pueden ver aquí el colon generalmente transverso, colon derecho, y este signo de la cáscara de manzana se ve generalmente en pacientes con vólvulo del colon o derecho o del colon transverso. ¿Está bien? No, la parte blanca como le dije, la parte blanca es el contraste, ¿sí? Entonces, exactamente, la parte blanca es la que no está rotada, ¿sí? Porque es el contraste, ¿sí? Ahí donde ustedes mandan el contraste, ese es el contraste que se ve blanco, ese es el contraste que el paciente al que se le manda por el recto, en el caso del vólvulo sigmoide. Y esa, si es un megacolon chagásico, esa es la parte enferma, ¿sí? La compañera acá pregunta, y en el megacolon chagásico, si yo le mando si yo le mando aquí el contraste, todo el contraste, esto que ustedes ven ahí, el contraste aquí, todo el blanco es contraste, ¿sí? Entonces, si yo le mando el contraste y veo que la dilatación del recto y aparte es serología para cada positivo, toda esta parte dilatada es la parte enferma, toda esta parte es la parte que el Chagas destruyó el plexo epitelio. ¿Está bien? En el Chagas, la parte dilatada es la parte enferma, la parte que no está dilatada es la parte sana. En el Hirschsprung, la parte dilatada es la parte sana, y la parte que no está dilatada es la parte enferma. ¿Está bien? Es al revés. Y el pico de ave lo que traduce es que toda la parte está enferma, y el pico de ave lo que traduce es que justo ahí se produjo la rotación del intestino. ¿Está bien? Solamente eso es lo que traduce. Bueno. Y aquí tenemos el signo de la cáscara de la manzana. El signo de la cáscara de la manzana se utiliza cuando se sospecha de un vólvulo del colon o derecho o del colon transverso, ¿sí? Entonces no se hace colon por el lo que se hace es darle al paciente que tome el contraste por vía oral, el contraste oral, ¿sí? Y cuando el contraste llega a nivel del colon derecho o a nivel del colon transverso, simula el signo de la cáscara de la manzana que ven aquí, como si fuese que una manzana está pelada, estamos pelando una manzana que se ve así, vean, es característico, ¿sí? Pero les digo, esto se ve en el vólvulo del colon o derecho del ciego o del colon transversal. Entonces, esa es la característica del signo de la cáscara de la manzana. Ahora, ¿cuál es otro estudio que yo tengo que hacer? En realidad, si yo tengo la disponibilidad del equipo de la rectoscintigrafía,
lo ideal es hacer una rectoscopía, sí o sí. Primero, porque me da un signo que es patognomónico del vólvulo, que es el signo del remolino de freno quieto, ¿sí? Como dice ahí, es patognomónico del vólvulo sigmoide principalmente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo veo en el signo de freno quieto? Veo los pliegues de la mucosa, estos son los pliegues que están totalmente rotado, ¿sí? Se puede entender la imagen, ¿verdad? Entonces está totalmente rotado, el color se tiene que ver así de forma popular, está totalmente rotado, ¿sí? Entonces, este es el signo de remolino de freno quieto y es patognomónico de vólvulo del colon, ¿sí? ¿Está bien? Siempre que sea posible hay que hacerse primero la rectoscopía, siempre que se tenga disponible local y después la radiografía. ¿Para qué hay que hacer primero el freno quieto? ¿Por qué? Porque si yo hago esto, veo, me tengo esta imagen justo aquí, veo, ¿qué es lo que yo veo? Que primero yo confirmo a través del signo del remolino de freno quieto. Esto es vólvulo silencioso. Segundo, yo estoy viendo la valoración de la mucosa. ¿Sí? ¿Por qué me importa a mí? Porque, como vimos en la clasificación del grado del vólvulo, si yo veo, ¿qué va a pasar si yo veo aquí que está necrosado aquí la mucosa? Si hay necrosis y aquí hay necrosis, ¿qué es eso? Eso es un grado 4. Entonces, automáticamente yo suspendo la radiografía y el paciente tiene que decir su quirófano. ¿Sí? La diferencia de que si yo veo esta imagen en donde la mucosa está normal, una coloración normal, yo puedo tratar de desvolver eso con la rectoscopía. Esa es una forma de tratamiento, ¿sí? Yo trato de que eso se desvolve con la rectoscopía y después yo consigo devolver el paciente se opera de forma electiva, ¿sí? En vez de ser una cirugía de urgencia, se opera de forma electiva. Para eso es muy importante. Ahora, otra complicación, como ya les había dicho, es el fecaloma, ¿sí? ¿Qué es el fecaloma? Acumulación de materia fecal en el recto en gran cantidad, también puede ser en el colon sigmoides o en ambos, obviamente, la cual su tamaño va aumentando considerablemente, llega a estancarse en el recto sigmoides, se deshidrata y ya no puede ser eliminada de forma espontánea, ¿sí? Entonces, está constituido, dice, por aposición de múltiples cíbalos, múltiples trozos de materia fecal, redondeadas, duras, deshidratadas, ¿sí? Que lo que hacen es formar una sola materia fecal, un solo tumor de materia fecal, ¿sí? Que le da la consistencia pétrea, ¿sí? La característica como piedra, se toca como piedra, se siente que es como una piedra, ¿sí? Y eso es característico del fecaloma. ¿Está bien? Ahora, la ecopatogenia dice que generalmente se ven en pacientes que son constipados habituales, obviamente, sobre todo los pacientes ancianos, encamados crónicos, psicóticos, enfermos de alcohol, también pacientes que son secuelares de accidente cerebrovascular, que se quedan encamados crónicos, o pacientes que fueron secuelares de un traumatismo encefálico, o sea, generalmente pacientes que sean encamados crónicos, que sean sedentarios, ¿verdad? No sedentarios, pero que sean encamados crónicos, ¿sí? Y principalmente los portadores de megacolon y más todavía ¿sí? Entonces, dice, en todos ellos, la postración o inactividad prolongada es una causa precipitante para la formación del megacolon, ¿está bien? Así como la propulsión del contenido colónico es normal. Si yo tengo un paciente que es chagásico, donde tengo un trastorno a nivel del recto y del vólvulo sigmoides por culpa de la extensión del plexo asociado a que el paciente, qué sé yo, es un psicótico y consume medicaciones crónicas para la psicosis o algún otro trastorno, eso
va a llevar sí a la formación de un fecaloma. En realidad, que es el simple hecho de ser portador de una llaga probablemente ya lleve a la formación de fecaloma. Muy bien. Entonces, la inactividad prolongada asociada a la disminución de la producción del tránsito colónico normal lleva a la acumulación de la materia fecal a nivel del recto o a nivel del sigmoides. Se acumula, se deshidrata eso y se forma una acumulación importante de materia fecal, que lo que ocurre es formar o conformar el fecaloma como conocemos. ¿Está bien? Que es lo que vemos aquí en la imagen, ¿sí? Vean, esto es un tumor de materia fecal importante. Todo esto lo tiene aquí el recto, ¿sí? Y esto que está aquí dentro del recto es la materia fecal, que se ve así mismo el fecaloma, materia fecal mezclada con. Parece, tiene la imagen típica en un panal de abejas, de abellas, ¿verdad? El característico del panal parece un panal de abejas, ¿sí? Cuando miramos, ¿por qué? Porque materia fecal abundante mezclada o sea, que en su interior tiene pequeñas burbujas de aire, y esa es más clásica que el panal de abejas, ¿está bien? Esto obviamente que causa un cierto grado de obstrucción intestinal y por ende hay que resolverlo lo más rápido posible, ¿sí? Ahora, ¿cómo se presentan? Se presentan de acuerdo a la ubicación de ese fecaloma o de ese tumor de materia fecal. Si está en el recto, uno que se va a presentar con dolor acá en barrio, pesadez de la pelvis o sensación de defecación continua, paciente que tiene ganas de irse del cuerpo todo el tiempo, ¿sí? Se va al baño, sale del baño, tiene ganas de irse y no nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente ese fecaloma, la acumulación de materia fecal, lo que hace es subir directamente el canal, ¿sí? En ese caso, los pacientes muchas veces se van de cuerpo, pero porque se van por rebosamiento. La cantidad de materia fecal que tienen es exageradamente elevada y llega el momento en que la presión colónica es tan grande de que esa presión vence por los costados del fecaloma, por los costados del tumor de materia fecal, y se libera una pequeña cantidad de gases, pequeña cantidad de materia fecal que el paciente refiere y piensa que se va del cuerpo, pero en realidad no es así, se va del cuerpo por rebosamiento, bien, y obviamente eso no va a calmar la sensación defecatoria porque el paciente no se va por rebosamiento, no se va porque se está yendo de forma normal, ¿está bien? Y el diagnóstico en este caso, ¿cómo yo voy a hacer? Si está en el recto, a través del acto rectal, yo al hacer el test rectal voy a sentir la materia fecal que, como les dije, va a ser de gran tamaño y va a tener una coloración dura, tétrica, como si fuese una piedra. Muchas veces hago el tacto, siento que hay una tumoración, pero siento que hay algo liso que le cubre, como si fuese que hay algo liso que le está cubriendo. Y eso se conoce como el signo de la cortina. ¿Qué es lo que me traduce eso? Que el fecaloma está probablemente en el del sigmoides y cae por efecto del peso que tiene en la materia fecal de gran tamaño, cae hacia el recto y no es que está dentro de la luz. Lo que hace es doblar a la mucosa rectal hacia abajo. Cuando nosotros hacemos el tacto, lo que sentimos es la mucosa del recto y por detrás de ello está la corazón que estamos tocando. Eso se conoce como el signo de la cortina. ¿Está bien? Y aparte de cuando ese fecaloma está dentro del recto, obviamente que muchas veces es tan grande que ese fecaloma, como está comprimiendo la mucosa del recto, puede ulcerar, puede causar hemorragia, incluso si la compresión es muy acentuada, puede incluso perforar el recto. Bien. Y por último, el fecaloma, cuando está alto, cuando está en el sigmoides,
suele presentarse como una obstrucción intestinal, dice, y como le dije, no se debe a la obstrucción directa por el bolo fecal, no porque la materia fecal está ahí dentro del intestino, sino que porque el peso, como les expliqué, el peso de la materia fecal es tanta que lo que hace es que el fecaloma haga que se doble el intestino hacia abajo. Entonces, cuando yo hago tanta rectal, yo voy a sentir la tumoración, se siente, pero yo siento que hay algo como que le está cubriendo, ¿sí? Y eso que le cubre es una cosa del recto, ¿sí? Y eso se conoce como el signo de la cortina, como lo dije recién, ¿está bien? Entonces, eso ocurre en los fecalomas que son altos en el sigmoide. Entonces, si yo no consigo tratar a través del tacto rectal, si yo hago el tacto y está muy alto, yo no consigo tractar, yo puedo hacer otro estudio que es la rectosigmoidoscopía también para hacer el diagnóstico confirmatorio. Hago la rectosigmoidoscopía y voy a llegar al sigmoide y voy a encontrar el tumor de materia fecal gigante. O sea, a través de eso hago el diagnóstico definitivo. Ahora, el examen físico común es, como ya les dije, fecaloma bajo, tacto rectal, ya se hace el diagnóstico, se tacta la tumoración de consistencia pétrea. Fecaloma alto, primero, que no voy a alcanzar a tactar. Segundo, que voy a tener una masa tumoral aquí en el epidismo amplio, que me va a dar tres signos que son los signos que están acá. Uno, que es el signo del Bodet, que es el mismo signo que se produce en los pacientes que tienen edema a nivel de los miembros, que son aquellos signos que ustedes, cuando tocan el fecaloma, comprimen por un cierto tiempo, al sacar el dedo se queda deprimido, se queda un agujero ahí donde estaba el fecaloma, ¿sí? Entonces eso se conoce como el signo del Bodet. Ahora, cuando yo comprimo esa tumoración que tengo aquí en el cogato, ¿sí? Yo comprimo, cuando saco el dedo, yo siento que se despega la mucosa de lo que sería la materia fecal, que se despega de la mucosa del recto o del colon en ese caso. Yo siento que se despega y ese despegamiento se conoce como signo de Gerson. ¿Está bien? Bueno, no hay problema. No hay problema, tranquilo. Entonces, cuando yo comprimo la materia fecal, yo despego el dedo y yo siento que se despega, ¿sí? Entonces eso se conoce como el signo de Gerson. Pero si yo, aparte de sentir que se despega, yo escucho, ¿sí?, el despegamiento de la mucosa que produce un sonido, yo siento que se despega, o escucho, mejor dicho, eso se conoce como signo de Finkiel. ¿Está bien? Signo de Bodet, cuando se queda el agujero, ¿sí? Signo de Gerson, cuando yo siento con la mano que al sacar el dedo se despega. Y signo de Finkiel, yo escucho que cuando yo saco el dedo hace un ruido característico, que eso se conoce como signo de despegamiento de la mucosa, que produce un chasquido, y eso es el signo de fino quieto en el fecaloma. ¿Está bien? Eso es cuando el fecaloma es alto, como el sigmoide. ¿Vamos? Ahora, el diagnóstico sencillo, radiografía, paciente van a venir así de entendido. Radiografía de abdomen de pie, vamos a buscar que esa tumoración, que como les dije, impresionaba el panal de abeja, ¿sí?, que es la materia fecal rodeada por burbuja de gas a su interior, que aquí, si ustedes se fijan, con una simple radiografía podemos ver, o si necesitan más aún, pueden hacer tomografía, como ya habíamos visto anteriormente. Es muy fácil hacer el diagnóstico, y obviamente que con el tacto también. Y por último, si es muy alto, se puede hacer esto, rectosigmoidoscopía, se llega al sigmoide y se ve directamente la tumoración de materia fecal que está grabada, con los sigmoides. ¿Está bien? Y la rectosigmoidoscopía, aparte de hacer el diagnóstico, te puede dar una ventaja de tratamiento también, pero eso más adelante, no ahora. Ahora mismo lo que quiero que sepan es que
La rectosimoscopía, cuando es alto el escalón, no se alcanza el tacto, con la rectosimoscopía podemos hacer seguimiento. ¿Está bien? Confirma todo. Porque con una radiografía, con una tomografía ya podemos también hacer diagnóstico. ¿Está bien? Creo que con esto termina la clase. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna duda? Naquela imagem que o reto de endoscopia falava injeção de Coca-Cola, é Coca-Cola Jollibee? Baixa segura, né? Coca-Cola gaseosa. Para ese tratamiento, esa es una parte del tratamiento. Se inyecta con así como se ve en la imagen, una jeringa que se introduce por el colonoscopio. Y esa jeringa se clava dentro de la materia fecal, tiene su aguja chiquitita, se clava dentro de la materia fecal y se va mandando Coca-Cola. Y la Coca-Cola lo que hace es el gas de la Coca-Cola va diseminándose por dentro, ¿sí? Y va rompiendo el calor. Entonces, a medida que te va trabajando, pero a medida que va inyectando la Coca-Cola, se va partiendo la materia fecal y a través de que se va partiendo, se va sacando el colonoscopio. Entonces, eso es para tratamiento. Por eso no les hable de eso, porque ya es parte del tratamiento. Pero se hace, se puede hacer con Coca-Cola. Pois é, não é de todo mal, então. En algunos casos sí, Bueno, no sé si tienen otra pregunta. Prof, se na enfermidade de Hirschsprung e na enfermidade de disgenia do adulto, os dois afetam o mesmo local, né? Que é o plexo radial e a barba. Por que dá essa diferença do contraste? Que em uma o afetado é o que está coloreado e no outro não. Primero es que en uno es adquirido, o sea que el problema fue a lo largo del tiempo, entonces la porción donde está enferma ahora, el Chagas, se dilataba normalmente antes, ¿sí? Entonces antes se dilataba, o sea, no es que el paciente se infecta con el hipotensoma y al día siguiente los nervios están todos destruidos. Entonces, lo que ocurre es una distensión por muchísimos años, lentamente, por 10, 15, 20 años. Entonces, eso se va dilatándose con el tiempo. En cambio, en el congénito, el paciente ya nace con eso. Su recto nunca se va a distender, ¿sí? Nunca se distendió, el paciente ya nace con eso. Está bien. Entonces, lo que ocurre es que el otro se adapta a lo largo del tiempo. En cambio, el otro congénito desde nacimiento, el paciente ya tiene. Entonces, no tiene esa etapa para adaptación. Está bien. Entonces, por eso es que uno se dilata la parte enferma como Chagas y el otro se dilata la parte sana. ¿Está bien? Porque uno de nacimiento y arranca no tiene el periodo de adaptación, en cambio el Chagas tarda como 15 o 20 años para que se pueda formar la enfermedad permanente. ¿Está bien? Entendi, prof. Muchas gracias. No sé si tienen alguna otra pregunta. No podemos dar por terminada la clase. Dá para o professor disponibilizar a aula para a gente no chat? Voy a tratar de poner, si aquí no me corta, voy a tratar de poner. Un segundo. Ahí se va, vamos a ver si es que parece que va a responder. Bueno, ahí envió. Pueden descargarlo. Bueno.
Bueno, nos vemos entonces el próximo viernes. Espero que tengan un buen fin de semana y buen descanso. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Chao, chao. Chao, chao.